Bien, muchachos, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar. La clase pasada les mencioné algunas leyes para poder efectuar inferencias, ¿verdad? Introduje el concepto de lo que es una inferencia, donde básicamente una inferencia pues es lo que uno llama un razonamiento, ¿verdad? Y lo que les indiqué en la clase anterior es que nosotros decimos que una proposición Q es una inferencia de una serie de proposiciones si la implicación o la proposición condicional de esas proposiciones a esa otra es una implicación lógica, o sea, es una tautología. Eso es lo que habíamos introducido. Bueno, hicimos un par de ejemplos precisamente usando tablas de verdad, desde el punto de vista de que yo puedo probar una inferencia lógica usando tablas de verdad. Claro, el problema de las tablas de verdad es lo que hemos venido comentando también cuando usamos las leyes de la lógica, ¿verdad? Es que si hay demasiadas proposiciones, ya la tabla de verdad se vuelve inmanejable, ¿verdad? Por la formulita esta de 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simples. Con las inferencias es lo mismo, muchachos. A veces yo podré probar una inferencia por tabla lógica, pero a veces no. Porque si ya yo tengo una cantidad de proposiciones simples en la inferencia mayor o igual a 4, ya la tabla de verdad se vuelve inmanejable, ¿verdad? Por ese motivo existen estas leyes, para no tener que depender solamente del procedimiento de tabla de verdad, sino que a través de ellas nosotros podemos demostrar otras inferencias. Es similar, como les acabo de decir, a las leyes de la lógica, desde el punto de vista de que esas leyes nos permitían probar otras equivalencias lógicas. Bueno, ya les había comentado, muchachos, las leyes ya las habíamos leído, ¿verdad? Y ahora lo que quiero es resolver algunos ejemplos ya de inferencias utilizando esas leyes. Bueno, espero que tengan ahí a mano la tablita, ¿verdad? Hay una tabla también de inferencias lógicas notables. Si no la tienen a mano, recuerden que esa tablita está en el aula virtual, ¿verdad? Ahí la pueden obtener. Yo la voy a tener a mano porque no me la sé de memoria. Entonces, y al igual que la tablita de las leyes de la lógica, esta tabla de inferencias también la van a poder utilizar para efectos del examen. ¿Okay? Eso sí, cada uno tiene que traerla impresa. Me estaba comentando el coordinador que si alguno no la trae impresa, otra persona no se la puede prestar, ¿verdad? Entonces tengan el cuidado de que para el examen se traigan impresas esas tablas, porque no pueden estarse pasando ahí los documentos, ¿verdad? Bueno, entonces veamos este primer ejemplo del uso de esas inferencias notables. Yo quiero probar P o Q a partir de estas proposiciones, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tenemos en este caso es un TOR implica Q, un Q o S implica P, un S o T y un no S. Y a través de esas proposiciones yo quiero probar, por lo tanto, que P o U, ¿sí? Este es un ejemplo claro de que si yo intentara hacer una tabla de verdad para poder probar esa inferencia, pues se vuelve muy incómodo, ¿verdad? Por la cantidad de proposiciones simples que hay ahí. Bueno, entonces uno va utilizando las leyes, muchachos. Por ejemplo, yo me doy cuenta que yo puedo asumir S o T y al mismo tiempo no S. Esas son dos de las reglitas que vienen dadas ahí. Pero si ustedes revisan la tabla de inferencias notables,
hay una que se llama silogismo disyuntivo. Entonces, ¿qué me dice el silogismo disyuntivo? Que si usted tiene un O y la negación de una de las proposiciones que está dentro del O, eso implica la otra. Entonces, yo sé que esto implica lógicamente T. ¿De acuerdo? Bueno, pero como tengo algunas implicaciones lógicas por ahí que involucran a T, en particular estoy hablando de esta, el TOR, ¿sí? ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que si T es verdadero, eso va a implicar lógicamente TOR, porque hay una propiedad o hay una ley que se llama ley de adición, que está por ahí. Bueno, esto hay que irlo justificando, ¿verdad? Esto sería por el silogismo disyuntivo, esto sería por la regla de adición, creo que ese es el diminutivo que se usa ahí, más bien es adi, ¿ok? ¿Qué me dice la propiedad de adición? Que si yo sé que una proposición es verdadera, yo le puedo adicionar cualquier otra. En este caso, por conveniencia, estoy poniendo R para poder utilizar esta implicación. ¿Ok? Porque si yo sé que TOR es verdadero y al mismo tiempo tengo que TOR implica Q, hay una ley que tenemos por ahí, que es el modus ponens, que nos garantiza que si yo tengo una implicación y sé que el antecedente es verdadero, entonces puedo garantizar que el consecuente es verdadero. O sea que esto lo que me implicaría, en otras palabras, es Q por el modus ponens, ¿ok? La regla de modus ponens. Bueno, entonces, resulta que Q es verdadera y por aquí tengo una implicación que utiliza a Q. Entonces, de alguna manera, por lo que hicimos aquí arriba, de forma análoga, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, si yo sé que Q es verdadero, entonces yo sé que QoS sería también verdadero por la propiedad de adición. ¿Qué le estoy adicionando a la proposición Q? La proposición S. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para que el antecedente de esta proposición condicional sea verdadero. Si este antecedente es verdadero, entonces ya puedo garantizar que P es verdadero. Y eso nos acerca a la expresión a la cual tenemos que llegar, ¿verdad? Tenemos que llegar a esta expresión, ¿ok? Entonces, ¿qué concluyo ahí? Bueno, que si QoS es verdadero y al mismo tiempo sé que QoS implica P, entonces eso implica lógicamente P, nuevamente usando el modus ponens, ¿verdad? Eso es por el modus ponens. Me van siguiendo con las leyes, ¿verdad? Ahí las tienen en la tabla. Bueno, y finalmente, para poder concluir P o U, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer, muchachos? Estoy concluyendo que P es verdadero, pero necesito concluir que P o U es verdadero. Entonces, exactamente, por adición, si yo sé que P es verdadero, por adición y por conveniencia, yo le adiciono a P la proposición U, ¿verdad? Por adición, y entonces ya ahí estaría probado el razonamiento, ¿ok? Ya estaría demostrado. Lo que he hecho ahí es una demostración. Como es una demostración, al igual que en el tema de equivalencias lógicas, hay que ir justificando paso a paso, ¿verdad? Paso a paso. ¿Estamos de acuerdo con esto, muchachos? ¿Sí? Bueno, les tengo una mala noticia, pero voy a tratar de suplir eso de alguna manera. Yo creo que para el viernes no nos va a quedar como mucho espacio para hacer ejercicios, viendo los tiempos y el avance, ¿verdad? Que planeo tener el día de hoy, pero tampoco puedo correr demasiado. Ese es el detalle, porque si no los dejo botados y esa no es la idea, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, para poder ver la materia, digo yo, de una manera adecuada, creo que para la clase del viernes necesitaré 1 hora 40, 2 horas aproximadamente. Y el viernes necesito
hacer una actividad con ustedes que no les voy a decir porque la idea es que no se preparen para eso, ¿verdad? Pero eso no se va a evaluar, no se preocupen. Entonces ahí se me arma un poco el tiempo. Yo ya estoy resolviendo, muchachos, casi que ya terminé, más bien, creo que mañana finalizo. Los ejercicios que les pedí que hicieran, los que dejé marcados, ya prácticamente ya los tengo resueltos. Lo que pasa es que, bueno, voy a ser muy transparente. No tengo el tiempo para poder pasar eso en bonito, ¿verdad? Los hice a mano, ¿ok? Entonces, mañana o pasado mañana lo que esperaba era escanear eso, aunque no se vea como muy bonito que digamos, ¿verdad? Pero por lo menos yo creo que sí se entiende y sí se lee bien. Y se los voy a subir al grupo de Facebook, las soluciones. Por aquello de que el viernes no tenga el espacio suficiente para poder resolver esos ejemplos. Por lo menos les dejaría no las respuestas, la solución detallada de cada ejemplo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma ahí supliríamos un poco eso. Es que cuesta un poco avanzar, pero bueno, ni modo. Yo quería darme el tiempo de resolver todo aquí en clase, pero la verdad, siendo realista, no creo que se pueda, ¿verdad? Entonces, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Y si acaso, aún viendo la solución, alguno no logra entender del todo pues, lo que se hizo, ya lo veríamos en horas de consulta. ¿Está bien? Entonces, así es como lo vamos a trabajar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, muchachos? No, estamos bien, sí. Ajá. ¿Esta? Ok, ahí lo que estoy haciendo es usando que en el paso anterior probé que TOR es verdadero, usando la propiedad de edición. Y esta otra regla la estoy tomando de las hipótesis o de las premisas, ¿verdad? Es una premisa, por lo tanto puedo asumir que es verdadera. Y entonces, si esto es verdadero y esto es verdadero, lo que me dice la regla del modus ponens es, puedo garantizar que el consecuente es verdadero. ¿Ok? Entonces Q sería verdadero. Luego, ¿qué estoy haciendo? Como veo que hay otra proposición condicional que implica a Q, entonces le adiciono a Q este S para poder usar esa implicación. Entonces, en el paso siguiente uso la implicación otra vez por el modus ponens y puedo concluir P. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, llegué a que esto es verdadero por la propiedad de adición, ¿verdad? Entonces, esto es verdadero y ahora uso esta premisa. Si yo sé que el antecedente es verdadero, aquí lo probé, y yo sé que esta proposición condicional es verdadera, eso por el modus ponens, lo que me garantiza es que el consecuente es verdadero. ¿En cuál paso? Sí, lo que pasa es que si pones únicamente T, no puedes usar el modus ponens. Porque el modus ponens lo que plantea es que si tenés una proposición condicional, voy a usar otras letras. Si yo sé que X implica Y se satisface X, lo que establece el modus ponens es que yo puedo afirmar Y. Sí, esto no, tiene que ser T o R, porque si no, no puedo usar el modus ponens. Si ponemos únicamente T, sí, porque si no, no se puede usar la regla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Algo más, muchachos? No, estamos bien. Ok, ¿puedo borrar lo que está ahí en la pizarra?
No me mandaste lo del CDF. No se acordó. Apuntalo por ahí para que si algo está fallando me gustaría saber qué es, por favor. Página 60. Página 60. Por cierto, muchachos, hoy les subí una actualización del texto. En realidad, últimamente las actualizaciones son más cosillas que estamos cambiando, pero de formato, no de contenido. Entonces, tal vez no son tan relevantes, pero bueno, ahí yo les estoy indicando por si quieren tener la última versión. La subí hoy en la mañana. ¿Ok? Bueno. ¿Ya están conmigo ahí? Sí. ¿Sí? ¿No? Ustedes son más tradicionales. Es la primera vez que veo que copian. La mayoría de las veces lo que hacen es tomarle una... Bueno, no estoy diciendo que lo hagan así, pero casi siempre le toman una foto o algo así. Bueno. ¿Estamos? Sí. Por este lado también. Sí. Ok. Pasemos al siguiente ejemplo. Entonces, bueno. Este es el ejemplo 2.41. Y bueno, es la misma, un poquito la misma estructura. Yo tengo que probar U partiendo de todas estas proposiciones dadas ahí. Entonces, yo sé que si P entonces Q es verdadero, que no R entonces S entonces T es verdadero, que S o P o R es verdadero, que no R es verdadero y que Q o T implica U. Bueno, y a través de todo eso tenemos que probar, por lo tanto ahí U, ¿verdad? Eso es lo que hay que demostrar. Bueno, ¿con qué comenzamos? Yo puedo observar, muchachos, que si tengo S o P o R, ¿ok? Y al mismo tiempo sé que se satisface no R, ¿eso qué es lo que implicaría lógicamente? Exactamente, porque lo que yo hago aquí es imaginar que esta es una sola expresión o una sola proposición. Y entonces lo que aplico es el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo lo que me dice es, bueno, si usted tiene un O entre estas dos y tiene la negación de esta, entonces la que tiene que satisfacerse es la otra. De tal manera que esto implicaría lógicamente un S o P. ¿Por qué? Bueno, por el silogismo disyuntivo. Muy bien. Entonces se satisface S o P. Lo otro, muchachos, es que si se cumple la negación de R y al mismo tiempo yo sé que no R implica S implica T. Claro, ahí puedo usar otra vez el modus ponens, ¿verdad? Porque aquí yo tengo una proposición condicional. En esta proposición condicional sé que el antecedente es verdadero, porque se cumple no R. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo garantizar? Que se satisface el consecuente. ¿Ok? Por lo tanto, esto lo que estaría implicando es que se satisface S implica T por el modus ponens. ¿Sí? Por el modus ponens. Bueno, muy bien con eso. Luego, muchachos, uno puede observar, bueno, ya tengo que esto es verdadero y esta premisa es verdadera. ¿Sí? Entonces veamos qué es lo que implica todo eso. Bueno, yo sé que P implica Q y al mismo tiempo sé que S o P es verdadero y al mismo tiempo sé que S implica T. Pero bueno, ¿eso qué me permite afirmar? ¿Sí? Si ustedes revisan la tabla, muchachos,
hay una reglita ahí que se llama dilema constructivo. ¿Ok? El dilema constructivo. El dilema constructivo lo que establece es que si X implica Y a su vez Z implica W, y yo sé que X o Z, entonces por lo tanto Y o W. Eso es lo que dice bueno, estoy usando otras letras de las que aparecen ahí, pero eso es lo que plantea el dilema constructivo. Y si ustedes lo revisan, muchachos, aquí lo podemos usar, porque yo sé que se cumple, este implica, se cumple, este implica. Si ustedes lo revisan, se está cumpliendo el O de los antecedentes de esos implicas. Entonces, ¿qué puedo concluir de acuerdo con esa ley? El O de los consecuentes. Entonces, puedo garantizar que se satisface Q o T, ¿verdad? Por el dilema constructivo. Ese significa dilema constructivo, de acuerdo a la tablita que tenemos por ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y, claro, si yo sé que Q o T es verdadero, ¿qué podríamos hacer ya para finalizar? Yo sé que esta premisa es verdadera. Entonces puedo usar el modus ponens, porque ya sé que esto es verdadero, y eso me permite concluir U, y ya estaría entonces finalizado. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que, si yo sé que se satisface Q o T, y al mismo tiempo sé que Q o T implica U, pues entonces esto me permite afirmar U por el modus ponens. Y ya estaría aprobado, ¿verdad? Ya estaría aprobado. Bueno, como es muy razonable, muchachos, lo que da soltura en este tema, que al principio tal vez resulta un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados con otros temas. Para poder tener soltura con esto hay que estudiar bien la tabla, ¿verdad? A pesar de que la pueden usar para efectos de examen, yo les sugiero que se aprendan esas reglas, ¿verdad? Que se las aprendan como para tener mayores herramientas de razonamiento a la hora de probar una inferencia. Si no se las aprenden y están constantemente viendo la tabla, bueno, probablemente si practican mucho van a terminar aprendiéndoselas de todos modos, pero mi recomendación sería que se estudien primero la tabla. La idea de que tengan la tabla para efectos de examen es por si se les escapa algo en la presión del examen, pues que tengan la posibilidad de poderlo recordar. Pero jamás uno va a llegar a un examen sin haberse estudiado esas reglas, ¿verdad? Si no, no tendrían la soltura apropiada, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? Ajá. ¿Cómo es que lo estoy aplicando? Es porque, ok, tengo P implica Q, tengo S implica T, y tengo el O de los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? P y S. Y yo sé que el S o P se está cumpliendo. Entonces, ¿qué me dice el dilema constructivo? Que el O de los consecuentes, sin importar cuáles sean las letras, se satisface. Y los consecuentes son Q y T. Entonces tomo el O de esos dos consecuentes, yo sé que eso se satisface por el dilema constructivo. ¿Estamos? Sí. No. Esto tiene muchas formas de solución. A lo mejor enumerarlos es un poco más ordenado, ¿verdad? De lo que yo estoy haciendo, pero estaría bien. Bueno, habría que revisar el contenido, pero sí, mientras estés aplicando bien las leyes y llegues al mismo resultado, no hay problema, ¿verdad? Ok. Y si en algún momento tienen duda y si lo están haciendo bien, me pueden mandar por correo un ejemplo y yo lo reviso ahí, yo les puedo decir, bueno, sí o no, ¿verdad?
o lo vemos en consulta. Cualquiera de esas dos. Bueno, ¿algo más, muchachos? Ahí en la práctica que les dejé para el viernes hay varias inferencias, ¿verdad? Y este es un tema importante. De fijo que en el examen estoy casi seguro de que vendrá un ejercicio de este tipo, ¿verdad? Entonces, tienen que practicarlo bien. Normalmente son 4 o 5 ejercicios de desarrollo. Obviamente en esos ejercicios tienen que saber aplicar la teoría, pero no es que hay que saberse todo de memoria. Podría ser que de pronto, no estoy diciendo que sea así porque realmente a mí no me va a tocar hacer eso. Me toca planificar con otros compañeros un examen de reposición, creo. Pero el primer parcial no. Puede ser que el formato del examen cambie, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, en al menos puede venir un asocio, ¿verdad? O una respuesta corta, o alguna otra cosa que podría implicar saberse bien la teoría. Entonces, para efectos del examen, si la pregunta es si tienen que saberse bien la teoría, sí. Si es mucho lo que se evaluará de teoría, me atrevería a aventurarme a decir que no, pero podría ser que se evalúe algo, ¿verdad? En alguna de esas opciones que acabo de mencionar. Entonces, puede ser que venga un asocie, puede ser que venga un complete, ¿verdad? Pues no sé exactamente sobre qué, pero digamos por sentido común, preguntas como esas, que son de respuesta muy rápida, podrían evaluar cosas ya un poco más teóricas, ¿verdad? Un concepto, un teorema, entonces es importante, además de esto, muchachos, yo siempre lo he dicho, si uno no maneja la teoría, no tiene las herramientas para poder hacer ejercicios, aunque sean prácticos, ¿verdad? Entonces hay que tratar de manejar bien la teoría. La teoría es lo que me da profundidad para entender lo que hago en la parte práctica. De pronto yo sé que no están acostumbrados, algunos tal vez, a ver así la matemática, ¿verdad? Pero la matemática no es inductiva, la matemática es deductiva. De pronto a veces los muchachos en el colegio se acostumbran a ver la inductiva. O sea, practico ahí unos ejercicillos y me voy al examen, ¿verdad? A ver qué pasa. Eso es una forma o una visión inductiva de la matemática en el sentido de que con esos casos particulares ya el alumno cree que puede resolver cualquier cosa. Y entonces le cambian un 5 por un 3, ya ahí se pegó, ¿verdad? O por lo menos esa es la sensación que a uno a veces le genera. Hace muchos años yo fui profesor de secundaria, hace como 15 años. No sé si ahora los muchachos estarán igual, pero en aquella época era así, francamente. Entonces uno tiene que tener una visión ya en la universidad de una matemática deductiva, o sea, que va de lo general a lo particular. Si yo manejo bien la teoría, tengo la generalidad suficiente para poder resolver cualquier cosa particular. Pero si no manejo bien la teoría y me baso nada más en unos ejemplos, ahí es donde la cosa no funciona bien, ¿verdad? Bueno, no sé si le contesté la pregunta, ¿verdad? Ok. Bien, muchachos. ¿Algo más? No, estamos bien. Ok, pasemos al siguiente ejemplo. Algo interesante de este tipo de ejercicios se circunscribe en ejemplos en los cuales yo tengo que probar un razonamiento, pero donde ese razonamiento o esa inferencia me la dan en lenguaje natural. Entonces, además de probar lo que me están pidiendo probar, yo tengo que convertir del lenguaje natural al lenguaje simbólico, que la lección pasada hicimos un ejemplo en esa dirección, ¿verdad? Entonces, el siguiente ejercicio tiene ese enfoque. Vean, aquí igual, la idea es probar este argumento.
Lo que pasa es que el argumento me lo da en el lenguaje natural. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es convertirlo al lenguaje simbólico. Y por supuesto, como ya vimos, para poderlo convertir al lenguaje simbólico hay que ir extrayendo las proposiciones que vienen dadas en la redacción. Entonces yo empiezo a leer, bueno, si estudio, no decepcionaré a mis padres. Ahí hay dos proposiciones. ¿Cuáles son? Yo estudio y... ¿cuál otra? Y decepcionaré a mis padres, ¿verdad? Que ya habíamos hablado de que no incluyo la negación para la proposición simple, porque nunca se incluye la negación, ¿ok? Entonces, yo aquí voy a decir, bueno, la proposición P es yo estudio, ¿ok? La proposición Q es yo decepcionaré a mis padres, ¿ok? Muy bien. Luego me plantean, bueno, si no voy al karaoke, entonces estudiaré. Ahí aparece una nueva proposición. ¿Cuál es? Voy al karaoke. Entonces voy a poner por ahí, ok, yo voy al karaoke. Muy bien. Luego me dicen, pero decepcioné a mis padres, por lo tanto debo haber ido al karaoke. No hay nuevas proposiciones. Entonces ya las pude extraer todas. Ya cuando he extraído las proposiciones, ahora sí comienzo a construir la parte simbólica. Entonces, esto de si estudio significa si P, entonces, no qué. No Q, exactamente, no Q. Luego, si no voy al karaoke, significaría no R, implica, entonces estudiaré P, P. Pero decepcioné a mis padres. Quiere decir que Q, ¿verdad? Q. Por lo tanto, debo haber ido al karaoke, o sea, por lo tanto R. Ese es el razonamiento que tenemos que probar, ¿sí? Traten de hacer eso, muchachos, a ver. 5 minutos.
Bien, muchachos, ¿cómo empezamos ahí? A ver. Modus tollens, exactamente. Porque yo sé que Q es verdadero y tengo la implicación P implica no Q. ¿Qué me dice el modus tollens? Bueno, que si yo tengo que X implica y yo sé que se cumple la negación de Y, entonces por lo tanto se cumple la negación de X, ¿verdad? Entonces, si yo sé que se está satisfaciendo Q y al mismo tiempo sé que se satisface P implica no Q, ¿verdad? Bueno, como está la negación de Q, ¿sí? Por la ley de doble negación, entonces esto implicaría lógicamente no P por el modus tollens, ¿sí? Que es esta regla. Bueno, pero si se satisface no P, ¿qué podría afirmar? Ajá, si se satisface no P y tengo la segunda premisa ahí, ¿qué es lo que puedo afirmar? Que se satisface R, porque se cumpliría la negación de R. Volviendo a usar el modus tollens, ¿verdad? A ver, si sé que no P y al mismo tiempo sé que no R implica P, nuevamente caigo en esta regla, porque se está cumpliendo la negación del consecuente. Entonces, ¿qué me implica esto por el modus tollens? Lo que me implica es que se va a satisfacer la negación del antecedente, que es no R, ¿verdad? Entonces me quedaría la negación de R por el modus tollens. Y bueno, esa expresión es lógicamente equivalente a R por la ley de doble negación que ya habíamos visto en la parte de las reglas de la lógica, ¿verdad? Y entonces ya llegaríamos a R. Ya estaría probado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es usar el modus tollens 2 veces. No es la única forma de hacerlo. Si acomodo un poquito ahí las cosas, puedo también usar el modus ponens. Entonces, hay varias formas de proceder, pero creo que esa es la más directa. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Estamos bien? Sí. ¿Cuál, perdón? Este. Ok. En el paso anterior habíamos concluido no P, ¿verdad? Entonces, por eso estoy escribiendo no P por acá. Y le estoy agregando esta premisa, que también la estoy dando por verdadera. Entonces, se cumple no P y no R, entonces P. Pero si observamos, esta expresión es lo mismo que esto. Ajá, solo que ahí la X es no R, la Y sería P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite concluir esta ley? No X. Ahora, ¿quién es X en esta expresión? No R. Entonces, el modus tollens lo que me dice es, si se está cumpliendo la negación del consecuente, entonces yo puedo garantizar la negación del antecedente. Por eso estoy concluyendo la negación del antecedente, que es no R. ¿De acuerdo? Y bueno, eso por ley de doble negación sería R.
A ver, es que esto es como si yo dijera que P es X y que no Q es Y. ¿De acuerdo? Ajá. Exactamente. Así es como hay que verlo. Entonces Q lo interpreto como si fuera no Y. Por lo tanto, concluyo no X, que es el no P en ese caso. ¿Ok? Esa es la forma en cómo uno interpreta ahí las expresiones. ¿Sí? Y algo parecido estoy haciendo acá también. ¿Ok? Bueno, algo más, muchachos. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Bueno, pasemos al siguiente ejemplo entonces. El siguiente ejemplo es similar en el sentido de que quiero probar un razonamiento, pero me dan el razonamiento en lenguaje natural. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer las proposiciones. Entonces dice, si no como verduras o no me gusta la comida sana, entonces cambiaré de dieta y haré más ejercicio. ¿Ok? Ahí lo que podemos apreciar es que hay 4 proposiciones. ¿Cuál sería la primera? A ver. Como verduras. Pongámosle ahí, yo como verduras. ¿Cuál sería la siguiente? Me gusta la comida sana. Exactamente. Me gusta la comida sana. ¿Ok? ¿Cuál sería la siguiente? Cambiaré ahí la dieta. Yo cambiaré la dieta. ¿Cuál sería la siguiente? Haré más ejercicio, digamos que eso es ese. Haré más ejercicio. Bueno, luego dice, si hubiese cambiado de dieta, tendría un buen físico. Ahí tenemos una proposición más. ¿Cuál sería? Ajá. Yo tendré un buen físico. Un buen físico. Bien, pero no tengo un buen físico, por lo tanto como verduras. O sea, no hay más proposiciones. Ahora sí, traduzcamos eso al lenguaje simbólico. Entonces, lo que dice es, si no como verduras o me gusta la comida sana, eso significaría no P o Q, entonces cambiaré de dieta, que sería R, y haré más ejercicio, que sería S. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Luego me dicen si hubiese cambiado de dieta, es decir, si R, entonces tendría un buen físico. Estaríamos hablando entonces T, ¿verdad? Pero no tengo un buen físico. Entonces, voy a poner ahí no T. Por lo tanto, como verduras. Es decir, muchachos, por lo tanto, ¿qué? P, ¿verdad? P. Muy bien, entonces, ¿cómo empezamos eso? Esa demostración. A ver. Usando estas dos premisas puedo emplear el modus tollens, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si R implica T y yo sé que no T, entonces se implicaría no R por el modus tollens. Muy bien. ¿Qué más? Lo que sea es no R, ¿verdad? ¿Cómo utilizo eso? Tengo que llegar a P, ¿ok? Tengo que llegar a P.
Este paso a lo mejor no es tan claro, pero resulta, muchachos, que ya por una cuestión de sentido común, ya usé estas dos premisas. ¿Qué es lo que me tocaría? Usar ahora la primera premisa. Pero en la primera premisa no viene ningún no R, ¿verdad? De alguna manera ese no R al rato lo podría obtener negando esta expresión que es la que contiene a R. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, negar esa expresión, por ley de De Morgan, si yo niego el R y S, ¿qué es lo que obtengo? No R o no S. Y yo puedo agregarle al no R el no S en un O. ¿Puedo hacer eso? Podría agregarle al no R el no S en un O. ¿Cuál ley me permite hacer eso? La de adición, exactamente. Entonces, yo voy a hacer eso. Yo sé que no R. Esto entonces me va a implicar no R o no S. ¿Estamos claros por qué estoy agregando el no S? Eso es porque esa es la negación del consecuente de la proposición que no ha utilizado, de la premisa que no ha utilizado. Bueno, esta sería por la propiedad de adición, ¿ok? Pero esa expresión es lógicamente equivalente a la negación de R y S. ¿Por qué razón puedo garantizar eso? Por ley de De Morgan, exactamente, eso es por ley de De Morgan. Y entonces, muchachos, si yo sé que esta expresión es verdadera y tengo esta premisa, ¿qué puedo concluir? Ajá, o sea, yo sé que esta implicación es verdadera y sé que la negación del consecuente es verdadera. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Eso qué implicaría? Exactamente, podemos usar el modus tollens negando el antecedente. Entonces, la idea aquí, muchachos, es, disculpen el desorden, pero ya no tengo espacio. No me hagan eso en el examen, ¿verdad? Lo malo es que no estoy predicando con el ejemplo. Bueno, voy a seguir aquí arriba. ¿Qué pasa? Yo sé que no R y S, y al mismo tiempo sé que esta premisa es verdadera, entonces no P o Q implica R y S. Entonces puedo usar modus tollens y esto implicaría entonces que se tiene que satisfacer la negación del antecedente, ¿verdad? El antecedente es todo esto, entonces lo voy a negar. Sería la negación de P o Q, esto por el modus tollens, ¿verdad? Y ahora, por una equivalencia lógica, nosotros sabemos que esta negación, muchachos, sería lógicamente equivalente a ¿qué? Ajá, bueno, no vayan tan rápido, la negación de P y la negación de Q, ¿verdad? Por ley de De Morgan, pero bueno, eso a su vez es lógicamente equivalente ahora sí a P y no Q por la ley de doble negación, ¿verdad? Y les pregunto, muchachos, no perdamos de vista a dónde hay que llegar a concluir P, ¿sí? Si yo sé que P y no Q es verdadero, puedo concluir P. Vean la tabla de las leyes de inferencias. ¿Cuál ley de las que están ahí, cuál ley me permite hacer eso? La de simplificación. Ajá. La ley de simplificación que ustedes tienen ahí, lo que establece es que si X y Y, por lo tanto X o por lo tanto Y, cualquiera de los dos,
Entonces, si yo sé que P y no Q, por la ley de simplificación, yo sé que entonces P es verdadero. Bueno, también sé que no Q sería verdadero, pero me interesa concluir P, que es la expresión a la cual tenemos que llegar. Entonces eso es por la ley de simplificación. La abreviatura ahí es SIM, ¿verdad? SIM. Entonces, ya estaría aprobado. ¿Estamos? Ya estaría aprobado la inferencia. Ahí en la práctica hay ejemplillos interesantes de esto. Yo les recomendaría que se sentaran y agarraran eso bien en serio, ¿verdad? Trabajar fuerte en eso. Ojalá antes de la clase del viernes. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, estamos. ¿Sí? Ok. Bueno, veo que algunos están copiando, voy a darles un momentito ahí. Cualquier proposición. Inclusive puedes agregar algo que sea una proposición compuesta, no necesariamente simple. Entonces en el O puedes agregar lo que sea ahí a la par. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Exactamente. Del antecedente. Exacto. Bien, ¿puedo borrar lo que está en la pizarra, muchachos? Sí. Okay. Muy bien, solo vamos a quedarnos con estos 4 ejemplos, pero bueno, ahí yo les voy a resolver otros en la solución que les voy a subir mañana o pasado, de la práctica de la cátedra. Ahí hay otros ejemplillos ahí resueltos que sería bueno que los revisaran. Pero les insisto que este tema es muy importante, ¿verdad? Al igual que el tema de probar equivalencias lógicas usando leyes o simplificar una expresión lógica usando leyes. Son 2 temas esenciales, ¿de acuerdo? Y cuando estoy diciendo eso, por supuesto lo que estoy indicando es practiquen bastante eso, ¿verdad? Porque de fijo, o sea, hacer una tabla de verdad a lo mejor se evalúa, ¿sí? Pero no son temas, digamos, tan complicados. Tal vez aquí lo que es un poquito más laborioso es usar este tipo de reglas o leyes. Bueno, muchachos, entonces ahí les va a quedar un CDF, se los voy a mostrar nada más. Ay, perdón. Y en este CDF el objetivo es que ustedes concluyan si esto se satisface o no se satisface. Y ahí practican un poquito lo de convertir del lenguaje natural a lenguaje simbólico, ¿verdad? Y les brinda la respuesta. A veces es un poco grande, ¿verdad? Porque usa la tabla de verdad para poder justificar. Pero bueno, entonces eso ustedes después lo pueden ahí utilizar para practicar un poco más. Bien, este tema, muchachos, de conjuntos reales que viene en el texto, pareciera como que está medio metido ahí de una forma un poco extraña, pero tiene una razón de ser, y es que en el tema de cuantificadores, que es lo que vamos a mencionar a continuación, hay ejercicios que hacen referencia a los subconjuntos del conjunto de los números reales. Entonces se está haciendo como un breve repaso de cuáles son esos subconjuntos para tener claro luego esos ejercicios de cuantificadores. ¿Ok? Voy rápido con este repaso.
como ustedes recordarán, muchachos, lo voy a mostrar más bien con el diagrama que aparece más abajo. El conjunto de los números reales tiene una serie de subconjuntos, eso es lo que viene explicado más arriba. En primera instancia, el conjunto de los números naturales, que se representa con esta n, que son todos los enteros positivos. En algunos libros se incluye el 0. En este texto no estamos incluyendo el 0 dentro de los naturales. O sea que estamos considerando que el primer número natural es 1, luego sigue 2, 3, 4, bueno, y ahí infinitamente. Contenido, está el conjunto de los, bueno, n está contenido en el conjunto de los números enteros, que como ustedes recordarán, se representa con una z, ¿verdad? Y el conjunto de los números enteros, pues ya va a incluir al 0 y también va a incluir los enteros negativos. Entonces, estamos hablando de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, y eso infinitamente, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Sí? Bueno, z a su vez, el conjunto de los números enteros, está contenido en un conjunto más grande que se llama conjunto de los números racionales, que se representa con la letra Q, ¿verdad? Bueno, en algunos textos le llaman a ese conjunto el conjunto de los quebrados. A mí no me gusta mucho ese término, pero bueno. El conjunto de los números racionales son todas las fracciones donde el numerador y el denominador son números enteros. ¿De acuerdo? Y obviamente el denominador no puede ser 0 porque se indefine la expresión. Esos números, las fracciones, en el entendido de que el numerador y el denominador son enteros, ¿sí?, tienen la característica de poseer una expansión decimal infinita periódica. ¿De acuerdo? Si uno tiene una fracción y divide la fracción, hace la división, la expansión decimal es infinita periódica. ¿Ok? Siempre se va a cumplir ahí que cuando digo infinita periódica, lo que me refiero es que la fracción pasada a decimal, lo que puede ocurrir es que el decimal es finito, o vamos a tener un decimal infinito, pero que se repite infinitamente. ¿Sí? Bien, además del conjunto de los números racionales, hay otro conjunto, bueno, ahí no se ve muy bien, pero eso es una I, y lo que representa es el conjunto de los irracionales, ¿verdad? El conjunto de los irracionales sería el conjunto de todos los números reales que tienen una expansión decimal infinita no periódica, como por ejemplo pi, como por ejemplo el número e, el número neperiano, como por ejemplo una raíz que no sea exacta, como la raíz cuadrada o la raíz cúbica de 3, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2. Esos son ejemplos de números irracionales. Recuerden que la intersección entre los racionales y los irracionales es vacía. No hay ningún número que sea racional e irracional al mismo tiempo. Eso es imposible. Por eso es que aquí la I está como separadita de la Q, porque no tienen nada en común, esos dos conjuntos. ¿Sí? La unión de los racionales con los irracionales forma entonces el conjunto de los números reales. ¿Sí? Y bueno, inclusive hay un conjunto todavía más grande que el conjunto de los números reales. ¿Cómo se llama? A ver si alguno sabe. Bueno, no tienen por qué saber eso, pero a lo mejor alguno ya lo sabe. R, ¿dónde está contenido? Está contenido en un conjunto más grande que se llama conjunto de los números complejos. ¿Ok? Conjunto de los números complejos. No viene ahí, pero se denota con una C. Y en el conjunto de los números complejos, uno puede resolver muchas cosas que en el conjunto de los números reales no se pueden resolver. Por ejemplo, muchachos, nada más
no vamos a entrar a ver complejos, pero si yo tuviera esta igualdad en el conjunto de los números reales, ¿cuál es la solución de esa ecuación? En el conjunto de los números reales. Les pregunto, si ustedes toman un número real y lo elevan al cuadrado, ¿qué característica va a tener? Siempre va a ser positivo. Entonces, podría ser igual a -1. En R no, porque eso es un valor negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el conjunto de los números reales, la solución de esa ecuación, por ejemplo, es vacía, ¿verdad? Pero en el conjunto de los números complejos no. Eso tiene dos raíces. Entonces, a eso me refiero cuando digo que en el conjunto de los números complejos podemos resolver cosas que en el conjunto de los números reales no se pueden resolver, ¿sí? Bueno, no vamos a entrar a eso, pero nada más a manera de cultura general, ¿sí? Vamos a ver, ¿a dónde me estás diciendo? El conjunto de los números reales, la unión de los números racionales, que es Q, con los... Ah, no, ahí hay un error. Esos son irracionales. ¿Ok? Sí, hay un dedazo ahí, muchachos. Gracias por la observación. Yo corrijo eso mañana, pero esto lo que debería indicar es que R resulta de la unión de los racionales con los irracionales. Con los irracionales. Se vuelve a repetir a irracionales. Eso es un dedazo. Déjenme anotarlo para que no se me olvide. Aquí tengo un grupo de WhatsApp para mí nada más. Y ahí pongo todo lo que tengo que acordar. Eso está en la página 65. Racionales e irracionales. Ok. Bien. Bueno, ya. Gracias. Más bien. Bien, muchachos, ese es un breve repaso ahí de el conjunto de los números reales. Bien, y ahora vamos a entrar a ver otro tema que es también importante y es el tema de cuantificadores. Los cuantificadores básicamente lo que nos permiten es poder construir otro tipo de proposiciones. Ya hemos visto diferentes operadores lógicos, ¿verdad? La negación, el o, el y, el implica, la equivalencia, que nos permiten construir diferentes proposiciones compuestas, ¿sí? Bueno, los cuantificadores también nos van a permitir construir otras proposiciones. Aunque un cuantificador a lo mejor no debería verlo como un operador lógico, pero básicamente va en esa dirección. Para poder introducir el concepto de cuantificador, tenemos que introducir primero el concepto de predicado, ¿sí? Entonces, como ustedes lo pueden ver ahí, muchachos, ¿qué es un predicado? Bueno, un predicado es una generalización de la definición de proposición, en el sentido de que el predicado lo que me va a permitir es poder hacer afirmaciones, digamos que genéricas, de alguna manera, sobre los elementos de un conjunto, ¿ok? Estrictamente, si recuerdan el concepto de función que se ve en el colegio, un predicado es una función. Es una función. Es una función que va del conjunto A, que es el conjunto de los elementos que yo voy a poder tomar para construir las afirmaciones, al conjunto verdadero-falso. Bueno, pongo 0, 1, puedo poner TF, puedo poner VF. Eso es un predicado, ¿ok? Y entonces aquí viene la definición formal. Esa definición, ¿qué me está diciendo? Si yo tengo un conjunto A diferente de vacío, un predicado P sobre ese conjunto A, en primera instancia esta definición se está planteando, muchachos, para predicados en una variable, aunque ya lo vamos a generalizar,
Un predicado P, ¿qué es? Es una proposición que va a tener la característica de ser verdadera para algunos valores de X y falsa para otros valores de X. O sea que su valor de verdad va a depender de quién sea X. Y naturalmente, muchachos, esta X tiene que ser un elemento del conjunto A, ¿verdad? Que es el dominio, si lo vemos como función, del predicado. Si yo tengo un elemento X de A que hace que el predicado sea verdadero, entonces vamos a decir que X satisface el predicado, ¿sí? Y en un sentido ya más de la parte de lógica, a ese conjunto A al cual he estado haciendo referencia, si bien es cierto, es el dominio de esa función, lo vamos a llamar conjunto universo, así es como se le denomina, o conjunto universo del discurso, así se pone en algunos textos. Esa palabra, conjunto universo del discurso, suena media difusa, ¿verdad? Pero ¿a qué se refieren en el lenguaje natural? ¿Qué es el conjunto universo del discurso? Simplemente, muchachos, es el contexto en el cual yo estoy realizando esa afirmación o estoy construyendo una proposición. Por ejemplo, yo podría plantearles a ustedes la proposición, como lo escribimos por ahí, todos los estudiantes perdieron el examen, ¿verdad? Si yo establezco esa proposición, que por cierto es un cuantificador, y ahorita lo vamos a ver, esa proposición, pues de alguna manera está haciendo alusión a un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Bueno, estará haciendo referencia a un grupo específico de estudiantes que perdieron un examen específico, ¿verdad? Ese contexto es lo que uno llama el conjunto universo, ¿de acuerdo? Y el conjunto universo es muy importante porque hay que saberlo identificar, principalmente porque dependiendo de cuál sea ese contexto, una proposición podría ser verdadera o podría ser falsa, ¿ok? Por ahí nosotros ponemos otro ejemplo, que lo que dice es, por ejemplo, tener una proposición como indicar que todas las personas son costarricenses, o que todas las personas son ticas, ¿verdad? Bueno, a lo mejor esa proposición es falsa en un contexto, pero puede resultar verdadera en otro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el conjunto universo es fundamental, muchachos, porque el conjunto universo me va a indicar cómo se va a comportar el predicado, ¿verdad? O sea, si ese predicado tiene la posibilidad de ser verdadero, dependiendo de quién sea X, o falso, ¿sí? Bien, ya veámoslo en un ejemplo en particular. Básicamente aquí lo que tenemos es un predicado definido de esta forma, X se llama Juan, ¿sí? Donde el conjunto universo son todos los seres humanos. Entonces, ¿para cuáles valores de X esa proposición va a ser verdadera? Para aquellos seres humanos que se llamen Juan. Y para los seres humanos que no se llamen Juan, pues resultará ser falsa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí viene otro ejemplo de un predicado, Q de X, X es par. ¿Cuál sería en ese caso el conjunto universo? Bueno, podríamos suponer que es el conjunto de los números reales, ¿verdad? De tal manera que ese predicado resulta ser verdadero si el número real con el cual yo estoy trabajando en X se puede dividir entre 2, ¿verdad? Y si no se puede dividir entre 2, pues entonces eso resultará ser falso. ¿Estamos? Ese es el concepto de predicado. Bien, en el ejemplo 245, a ver, a mí me dan ahí una serie de predicados, muchachos, y el objetivo es poderlos evaluar a cada uno en 10. Eso es lo que queremos hacer. Hay el valor de verdad de cada predicado en X igual a 10 y además queremos expresar la negación de cada uno de los predicados dados. Como es muy razonable, muchachos, si ustedes a un predicado le aplican operadores lógicos, negación y o un implica,
una equivalencia, se obtiene otro predicado, ¿verdad? Entonces, si a un conjunto de predicados yo les aplico operadores lógicos, eso lo que me va a devolver es otro predicado, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, cuando yo niego cada uno de esos predicados, lo que estoy obteniendo es un nuevo predicado. Eso es lo que quiero que entiendan. Vamos a ver. Si yo evalúo, ¿qué significaría evaluar P en 10? Bueno, significaría decir que 10 es igual a 4. ¿10 es igual a 4? No. Entonces, la evaluación de P de 10 sería igual a falso, ¿verdad? Por eso les indiqué que un predicado, si lo vemos desde el punto de vista de una función, va del conjunto A, que en este caso son números reales, a el conjunto verdadero falso, porque siempre la imagen de un predicado va a ser true o false, ¿verdad? Bien, si yo evalúo ahora Q en 10, muchachos, ¿10 es mayor que 10? Falso. Si evalúo R en 10, ¿10 es mayor o igual que 10? Verdadero. Si evalúo S en 10, ¿10 es menor que 20? Verdadero. Si evalúo T en 10, ¿10 es menor o igual que 20? Verdadero. ¿Sí? Bueno, entonces la primera parte ya estaría resuelta. Ahí simplemente lo que he hecho es evaluar cada uno de esos predicados. Insistir que la evaluación es un valor lógico, ¿verdad? Bueno, si ahora quiero negarlos, ¿verdad? ¿Qué sería la negación del predicado P de X? ¿Verdad? Si el predicado P de X es X igual a 4, la negación de eso sería X distinto de 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. En el libro dice que es falso. Ok. Voy a anotarlo ahí para... Gracias. En el ejemplo 45... Bueno. Muy bien. Ok. Bien, si ahora, muchachos, negamos el predicado Q de X, ¿cuál sería la negación de decir que X es mayor que 10? ¿Ah? Menor o igual, exactamente. Entonces, la negación sería que sea menor o igual que 10. ¿Cuál sería la negación de R de X si R de X es X mayor o igual a 10? Menor estricto, ¿verdad? X menor estricto que 10. ¿Cuál sería la negación de S si es X menor que 20? Mayor o igual que 20, mayor o igual que 20. Y finalmente, ¿cuál sería la negación de T de X si es X menor o igual a 20? X mayor estricto que 20, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que les decía, esas negaciones realmente son otros predicados, ¿verdad? Otros predicados. Bien, muchachos, eso sería, o sea, ahí nada más la idea es entender el concepto de predicado. La definición de predicado que acabo de mencionar está haciendo referencia a un predicado o una variable, pero naturalmente hay predicados en varias variables, ¿ok? Entonces, el objetivo es poderlo extender. Esto se logra extender introduciendo un concepto, que es el concepto de producto cartesiano, ¿sí? ¿Han escuchado acerca del producto cartesiano? El producto cartesiano es una operación entre conjuntos, entonces ese es un tema que vamos después a retomar en el capítulo de teoría de conjuntos, pero por ahora vamos a introducir la definición. ¿Puedo borrar lo que está ahí, muchachos? Sí.
Bueno, el producto cartesiano, ahí está la definición, entre dos conjuntos R y S, simple y sencillamente, muchachos, es un nuevo conjunto formado por todos los pares ordenados de la forma R, S, donde R es un elemento del conjunto R, que es el primer conjunto, y S es un elemento del segundo conjunto S. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, el producto cartesiano entre dos conjuntos lo que me permite formar son todos los posibles pares ordenados, tomando un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. Bueno, ese concepto naturalmente se puede extender a más de dos conjuntos, o sea, no es una operación binaria. Si yo, por ejemplo, lo pienso para tres conjuntos, el producto cartesiano entre tres conjuntos no me devolvería un par ordenado, lo que me devolvería es un triplete ordenado, ¿verdad? De esta forma, de la forma R, S, T. ¿Ok? Y así sucesivamente, muchachos, si ustedes tienen el producto cartesiano entre cuatro conjuntos, pues entonces eso va a devolver pues un vector formado por cuatro componentes ordenadas, ¿verdad? Bueno, hay otros elementos que estamos mencionando en esa definición. Entender que cuando se calcula el producto cartesiano de un conjunto con el mismo, eso se suele denotar la mayoría de las veces como R cuadrado. Bueno, no es que estamos elevando eso al cuadrado, simplemente eso quiere decir el producto cartesiano de R con el mismo, ¿verdad? R al cubo es el producto cartesiano de R consigo mismo 3 veces. Bueno, y así sucesivamente, R a la 4, R a la 5, ¿verdad? Etcétera. Bien, un ejemplo muy sencillo, muchachos. Si yo tengo que A es este conjunto 1, 2, 3, que B es el conjunto A, B. Si yo quiero calcular el producto cartesiano entre A y B, pues simplemente lo que hago es formar todos los pares ordenados tomando un elemento de A y tomando un elemento de B. Uno lo puede ir haciendo en orden, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 1,A, que es este par, 1,B, que es este par, 2,A, que es este par, 2,B, que es este par, 3,A y 3,B, que serían estos dos pares. Por esa forma de construcción del producto cruz, es muy razonable que la cantidad de elementos del producto cruz siempre va a ser igual a la cantidad de elementos de A multiplicado por la cantidad de elementos de B. Como en ese caso A tiene 3 elementos y B tiene 2, el número de pares ordenados que me quedan en el producto cruz es 3 por 2 igual a 6 pares ordenados. ¿Ok? Eso siempre funciona de esa forma. Bueno, en realidad la operación producto cartesiano, como les acabo de decir, muchachos, después la vamos a retomar. Por ahora interesaba introducir el concepto para poder generalizar el concepto de predicado. Porque bueno, ¿qué pasa si yo tengo un predicado definido sobre un conjunto A, donde ese conjunto A es un producto cruz? ¿Ok? Que es lo que estamos mencionando por acá. Entonces, si yo tengo un predicado que está definido sobre un conjunto A, voy a ampliar un poco eso, ahora está medio pequeño. Bueno, si tenemos un predicado definido sobre un conjunto A, donde ese conjunto A es un producto cruz, ¿verdad? Si eso ocurre, muchachos, ese predicado va a ser un predicado en dos variables. Entonces tendríamos un predicado en dos variables ahí, R y S, o X y Y, o como uno lo quiera llamar esas variables. De la misma manera, si yo tengo un predicado definido sobre un conjunto A, donde ese conjunto A es un producto cruz entre tres conjuntos, entonces lo que vamos a tener es un predicado en tres variables. ¿Ok? En una variable ahí R, S y T, o X, Y y Z, si lo quieren llamar de esa manera. ¿Sí? Entonces, lo que
tratamos de decir ahí, muchachos, es que los predicados no solamente ocurren en una variable, hay predicados en varias variables. Bueno, y veamos aquí un ejemplo precisamente de eso. En este ejemplo nos están dando un predicado en dos variables, ¿verdad? En el sentido de que el conjunto A sobre el cual está definido este predicado es un producto cruz de este conjunto R con este conjunto S, ¿ok? Dicho de otra forma, el dominio del predicado o el conjunto universo del predicado sería R cruz S. Bueno, si yo calculo R cruz S, por lo que acabo de indicar, estaríamos hablando de los pares 2,1, 2,3, 2,5, 2,7. O sea, me fijo en 2 y varío en todos los elementos del conjunto S, ¿verdad? Además de eso, 4,1, 4,3, 4,5, 4,7. Luego 6,1, 6,3, 6,5, 6,7. Bueno, ese es el producto cruz entre R y S. Ese es el dominio o el universo del predicado. Sí. Sí, siempre tiene que ser en ese orden porque si es R cruz S, primero van los elementos de R y luego los elementos de S. No podemos cambiar el orden. Sí, eso sí, o sea, estos pares pueden ir en cualquier orden, siempre y cuando no cambie el orden de los pares. ¿Ok? Entonces, de pronto este 6,3 lo pude haber puesto de primero, eso no va a afectar en nada al conjunto, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, muchachos, vean que el predicado, en este caso, se define así. Si x por y es menor que 10, devuelve true. Y si no, devuelve false, ¿verdad? Y en este caso, como podemos ver, el conjunto universo es finito. Entonces, como el conjunto universo es finito, yo puedo encontrar todas las evaluaciones posibles del predicado. Inclusive para eso podría ser una tabla, ¿verdad? Yo podría hacer una tabla, que es como una tablita de Excel, ¿no? Entonces las filas son los elementos de R, es decir, 2, 4 y 6. Las columnas son los elementos de S, que serían 1, 3, 5 y 7. Y luego los voy reuniendo y en fila columna voy simplemente colocando true o false, dependiendo de si el predicado es verdadero o falso. Entonces, en este espacio lo que hago es usar el criterio del predicado, es multiplicar. Entonces, 2 por 1, 2. ¿Eso es menor que 10? Sí, por lo tanto aquí va un verdadero. 2 por 3, 6. ¿Eso es menor que 10? Sí. 2 por 5, 10. ¿Eso es menor que 10? No. 2 por 7, 14. No es menor que 10. Lo mismo hago en 4. Entonces, 4 por 1, 4. ¿Es menor que 10? Sí. 4 por 3, 12. ¿Es menor que 10? No. 4 por 5, 20. ¿Es menor que 10? No. 4 por 7, 28. ¿Es menor que 10? No. Y luego multiplico, 6 por 1, 6, es menor que 10, sí. Bueno, no sé si lo aprecian, pero en los demás casos no va a ocurrir así. 18, 30. Entonces aquí nos quedarían 3 false. Insisto, aquí estoy logrando obtener los resultados de las evaluaciones de ese predicado en todos los elementos del conjunto universo, porque el conjunto universo es finito, ¿verdad? A veces el conjunto universo no es finito, puede ser infinito. Si es infinito ya no podría ser algo como esto, ¿sí? Bueno, estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien. Puedo borrar lo que está ahí en la pizarra, muchachos. ¿Sí?
Veamos el segundo ejemplillo que está por ahí. Bueno, aquí igual nos están dando... bueno, aquí hay una observación, muchachos, en ese ejemplo que acabamos de resolver. ¿Qué pasaría si en ese ejemplo nos hubieran pedido evaluar el predicado en 1,2? ¿Qué responderíamos ahí? ¿Cuál sería el resultado de evaluar el predicado en 1,2 en este ejercicio que acabamos de ver? De pronto yo podría decir, bueno, 1 por 2, 2, eso es menor que 10, verdadero. Sin embargo, la respuesta no es verdadero. La respuesta es indefinido, porque si ustedes observan, muchachos, ¿cuáles son los pares ordenados posibles? ¿Verdad? Todos estos. Esos son los pares ordenados posibles. Bueno, yo los calculé hace un momento. Y ahí se encuentra el par 1,2. No se encuentra. O sea que 1,2 no forma parte del conjunto universo. Y si el par no forma parte del conjunto universo, está indefinido. Y si está indefinido, no lo puedo evaluar, ¿verdad? Entonces vean que el predicado no solamente depende del criterio, depende del conjunto universo también. ¿Ok? Bueno, muy bien. Veamos ahora este otro ejercicio. Aquí, de la misma manera, muchachos, observemos que el predicado es un predicado en dos variables. Está definido sobre R2. Hace un ratito indicamos qué significaba eso. ¿Eso qué es? R cruz R. O el producto cartesiano de R con R. Sí. Y R es este conjunto. Entonces, ¿cuántos elementos tiene R cruz R? 25, porque R tiene 5 elementos. Y dijimos, si R tiene 5 elementos y lo vuelvo a calcular en producto cruz con R, son 5 elementos. La cantidad de pares sería 5 por 5, eso es igual a 25. Bueno, a pesar de que relativamente es una cantidad más o menos grande de pares, ese conjunto es finito. Y si es finito, yo puedo evaluar el predicado en todos los elementos del conjunto universo, usando una tabla. Igual. Yo podría poner aquí, bueno, 2, 3, 5, 7 y 10. 2, 3, 5, 7 y 10. Nos vemos. ¿Cuál es el criterio del predicado? Que X y Y sean números primos. Entonces yo comienzo a decir, 2 y 2 son números primos. Sí, 2 es primo. Esto es verdadero. 2 y 3 son números primos. Bueno, 2 es primo y 3 también. ¿Ok? Esto es verdadero. 2 y 5 son números primos. El 5 también es un número primo, ¿verdad? Recuerden que eso de número primo, aunque eso lo vamos a retomar en el capítulo de teoría de números que comenzamos a desarrollar la próxima semana. ¿Cuándo un número es primo? Cuando únicamente tiene dos divisores, el 1 y el mismo. ¿Ok? Bueno, por lo tanto el 7 también es un número primo. Ya el 10 no. El 10 tiene más de dos divisores. Entonces esto sería falso. ¿Ok? En esta fila, muchachos, ¿qué pasaría? Ya queda igual, ¿verdad? Verdadero, 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 falso. ¿Qué pasaría con 5? Lo mismo. Verdadero, 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 falso. Con 7, la misma historia, porque 7 es primo. Entonces, quedaría de esa forma. ¿Y qué pasaría con 10? Todo es falso, ¿verdad? Entonces nos queda falso, 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 falso. Listo, esa sería la evaluación del predicado. Insisto, es un predicado con dos variables. ¿Ok? Un predicado con dos variables. Muy bien. Estamos, muchachos. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver para qué estamos introduciendo este concepto de predicado. Eso tiene un objetivo. ¿Sí?
y es poder definir lo que es un cuantificador, que es lo que realmente me interesa hacer. ¿Sí? Bien, vamos a borrar esto por acá. Y veamos el tercer ejemplillo que está por aquí. Bueno, vean muchachos que en este ejemplo, en este tercer ejemplo, tenemos otra vez un predicado en dos variables, pero tiene una diferencia con respecto a los otros dos. En este caso, el conjunto universo no es finito, no es finito, porque el conjunto universo es H cruz H. ¿Y quién es H? El conjunto formado por todos los mamíferos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, de pronto podría uno cuestionar que tal vez sí es finito, pero es demasiado grande como para poder considerar explícitamente las imágenes. ¿Cuál es el criterio? Que X es la madre de Y, eso me devolvería true, si esa afirmación es cierta, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, muchachos, si ustedes toman esa proposición y aquí ponen el nombre de sus mamás y aquí ponen el nombre de ustedes, eso es verdadero, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, ustedes toman esa expresión y aquí ponen el nombre de un macho, obviamente eso sería falso porque el macho no puede ser madre ahí de Y. ¿Estamos? Entonces, ahí se ve que para algunos valores de X y de Y, la proposición es verdadera y para otros es falsa. Ese es el concepto de predicado. Insisto en esa definición, ¿verdad? Bien, ahí no hacemos la tablita, por lo que ya dije, son demasiados casos, entonces no hacemos la tabla. Luego, en este otro ejemplo, muchachos, tenemos un predicado definido sobre R al cubo, que eso es R, producto cruz con R, producto cruz con R, ¿sí? Entonces, este predicado es un predicado en tres variables y se define así, como X menor o igual que Y menor o igual que Z, ¿sí? Bueno, igual ahí, muchachos, naturalmente el conjunto universo es infinito. Hablar de R al cubo, eso es un conjunto infinito, entonces no podemos hacer una tabla ahí como para poder ver dónde el predicado se vuelve falso y dónde el predicado se vuelve verdadero, pero podemos dar un par de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo a X igual a Y igual a Z igual a 1, pues ahí se puede apreciar que 1 es menor o igual a 1, menor o igual a 1. Lo cual me estaría implicando que el predicado evaluado en 1,1,1 es verdadero. ¿Cierto? Porque está cumpliendo con el criterio. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tomo a X igual a 1, tomo a Y igual a 3 y tomo a Z igual a 2? Bueno, ya ahí si yo tomo la expresión X menor o igual que Y, menor o igual que Z, ¿verdad? En el entendido que esto es 1, esto es 3 y esto es 2, ¿qué sucedería ahí, muchachos? Pues eso es falso, ¿verdad? Ya no se está cumpliendo la desigualdad. Por lo tanto, la evaluación de 1,3,2 en este predicado es igual a falso. Entonces ahí nada más estoy mostrándoles que a veces es verdadero, a veces es falso, ¿verdad? Dependiendo de quién sea X, Y y Z. ¿Sí? Bien, ¿estamos claros con este concepto? Ok. Y ya para terminar por hoy, por lo menos quiero dejar enunciada la definición de cuantificador, para ya trabajar con cuantificadores para el viernes. ¿Puedo borrar, muchachos? Sí. Ok. Entonces, veamos la definición de cuantificador. Ahí después pueden ver este CDF, muchachos, que ya no tengo internet. ¿Qué fue? Sí, bueno, no tengo internet. No sé por qué.
pero les permite evaluar cuantificadores. Entonces ahí lo que muestra es un predicado, perdón, evaluar predicados. Lo que muestra es un predicado y la idea es evaluarlo. Eso lo pueden ver después. Ok, ya para ir cerrando por el día de hoy, quiero mencionar la definición de cuantificador. Todo esto que acabo de introducir con relación a los predicados lo hicimos para poder definir adecuadamente lo que es un cuantificador. Vean, los cuantificadores, aunque tal vez uno no los conocía con ese nombre, se usan mucho en el lenguaje natural. Cuando uno habla de una expresión como todos los días, todas las mujeres, todos los empleados, hay un niño, hay un país, existe una región, ¿verdad? Ese tipo de expresiones están haciendo alusión a un cuantificador, ¿ok? ¿Qué es, a resumidas cuentas, un cuantificador? ¿O para qué vamos a usar los cuantificadores? Los cuantificadores lo que nos permiten es introducir una simbología en lógica formal a través de la cual yo voy a poder hacer afirmaciones sobre un conjunto A. Lo que sucede es lo siguiente: si esas afirmaciones están haciendo referencia a todos los elementos de ese conjunto A, vamos a decir que ese cuantificador es un cuantificador universal. Y si la afirmación solamente está haciendo referencia a algunos elementos del conjunto A, entonces lo que tendríamos es un cuantificador que se llama cuantificador existencial, ¿sí? Y bueno, la definición de eso viene a continuación, muchachos. Entonces vean lo que plantea la primera definición, que introduce el concepto de cuantificador universal. Lo que está diciendo es, si usted tiene un conjunto A no vacío y tiene un predicado sobre el conjunto A, entonces a la proposición para todo x, p de x, este símbolo se lee para todo x, p de x, a esa proposición se le conoce con el nombre de cuantificador universal. Y claro, ¿cuándo un cuantificador universal va a ser verdadero? Cuando para todos los elementos del conjunto A se va a satisfacer el predicado. De tal manera entonces que un cuantificador universal va a ser falso cuando existe algún elemento x de A que haga que el predicado sea falso, de acuerdo a la definición que estamos planteando. Bueno, eso lo vamos a practicar un poco el viernes. Esta otra definición, muchachos, va un poquito en la misma dirección, pero está introduciendo otro tipo de cuantificador que se llama cuantificador existencial. Entonces lo que está planteando es la proposición, esta E al revés se lee existe, ¿ok? Existe. Entonces la proposición existe x, p de x, la vamos a denominar cuantificador existencial. Cuantificador existencial. Y un cuantificador existencial va a ser verdadero, literalmente, cuando exista un elemento x del conjunto universo A para el cual el predicado p de x sea verdadero. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo un cuantificador existencial va a ser falso? Cuando no exista ninguno. Si no existe ningún elemento de A que haga que el predicado sea verdadero, entonces simple y sencillamente la proposición va a ser falsa. Y ya para cerrar, muchachos, les robo un minuto nada más. Hay otro tipo de cuantificador existencial donde además de usar la E al revés, se le pone un signo de admiración hacia abajo. Esto se lee así: existe un único X, ¿ok? Entonces la proposición existe un único X, P de X, es lo que uno llama también un cuantificador existencial. Lo que pasa es que ese cuantificador existencial se diferencia del otro porque ahí está planteando la necesidad de una unicidad. Entonces, ¿cuándo este tipo de cuantificador existencial va a ser verdadero? Literalmente, cuando exista un único elemento en A
que haga que el predicado sea verdadero. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿cuándo sería falso? Cuando existan más de uno o cuando no exista ninguno, ¿verdad? Cuando no exista ninguno. Bueno, quedamos ahí, muchachos. Les agradezco su presencia y nos vemos entonces el viernes, si Dios lo permite.